años mis libros son orales. Ya son varios los libros que parten de conferencias y conversatorios y que luego les he ido dando. El último libro que no sé, debe estar en distribución en Santiago, de Tinta Limón, se llama Un Mundo Cheque es Posible. Ese es enteramente oral a partir de conferencias. Entonces yo realmente les animo a recuperar la oralidad, porque la oralidad no puede ser, o sea, hay muchas formas de oralidad. También el monólogo del poder es oral, es la oralidad con el dedo levantado, apodíctica, ¿no es cierto? Dando las órdenes o haciendo los análisis desde el Estado. Los gobernantes muchas veces, los discursos de inauguración o los discursos de conmemoración están atravesados por una oralidad acartonada, llena de muletillas y de clichés, que es la oralidad del poder, ¿no? Y hay la oralidad también de la radio, hay la oralidad de la televisión, hay la oralidad del fútbol, y hay la oralidad del bar y de la fiesta. Entonces yo pienso que hay que saberse mover en medio de todo eso y hacer de la comunicación oral un retorno a lo tangible, porque cada vez más nuestros accesos al conocimiento están mediados por aparatos intangibles, es decir, son tangibles en cuanto a que son físicos, pero aquello a lo cual nos relacionan está por ahí en el ciberespacio flotando, deslocalizado, desterritorializado y con una pérdida de significado, con una pérdida de sentido, ¿sí? Y además la abundancia de acceso, el exceso tan grande de información que hay en los medios nos marea y nos priva de capacidades de selección. Entonces tenemos, esa es la paradoja, o sea, por un lado tenemos un acceso infinito y por otro lado tenemos que pedirle al profesor o a la profesora qué tengo que leer, ¿no? Entonces entre la estrechez de uno de los criterios y la excesiva amplitud de otro, estamos perdidos. Entonces para mí la formación de relaciones cara a cara en la universidad y la formación de circuitos de discusión en torno a temáticas y grupos de afinidad en torno a temáticas son los que pueden generar los espacios de oralidad en los cuales se vuelva a reconectar, digamos, la inquietud de conocimiento con nuestras potencialidades reales de acceder al conocimiento. Entonces, para mí, esta temática de la oralidad nunca ha perdido vigencia y tiene cada vez más pertinencia en el sentido en que los medios nos están alejando de la relación cara a cara. Los grupos WhatsApp se han convertido en sucedáneos de los grupos de activismo, y el activismo WhatsApp es bastante limitado, o el Facebook, ¿no? Yo tenía un amigo que estaba haciendo una campaña por la despenalización de la coca y tenía no sé cuántos miles de likes en su Facebook, ¿no? Y entonces anunció que estaba llegando con todos sus productos de hoja de coca a una plaza en el Cusco, y pues estaba desierta la plaza porque todo el mundo dijo like en el escritorio, pero nadie se animó a ir a realmente darle la acogida, ¿no? Entonces hay esa ilusión de comunicación, esa nube en la cual flotamos, que a mí me parece además que nos han vendido la idea de la desmaterialización del conocimiento. Yo le decía a mi hijo, es informático, y yo le digo, hijita, a mí no me vengan con cuentos, la nube está más cerca de Estados Unidos que de Bolivia. Y me dice, mami, no, la nube está en todas partes. Bueno, yo me he motivado para averiguar y todo lo informático que sea, yo le he dicho, está en Groenlandia, es una mega computadora y está almacenando todo, y algún rato va a desaparecer por el calentamiento global. Entonces uno aspira, o sea, a que la obra
creativa de la humanidad sobreviva miles de años. Si todavía tenemos relación con la filosofía griega, es porque ha sobrevivido miles de años. Y entonces todas las formas digitales son frágiles. Y ahorita hay un movimiento de recuperación de lo que llaman analógico, mal llamado analógico, porque en realidad analógico es un derivado de digital. En el caso de la fotografía sería argéntico, y el recuperar esos formatos que son durables. El cassette dura muchísimo más que el archivo digital. Entonces es muy urgente que en las universidades haya un acopio de la oralidad recuperada en las investigaciones arcaicas desde el cassette, porque son voces que van a ser muy importantes de aquí a un tiempo. Y las voces más antiguas son las que tienen mayor pertinencia para unas crisis más profundas. O sea, la profundidad de la crisis invoca la necesidad de escuchar horizontes más arcaicos de pensamiento, porque yo trabajo un poco con las ideas de Walter Benjamin sobre la imagen dialéctica y las constelaciones entre el pasado y el presente, que me parecen fundamentales hoy en día repensarlas desde las crisis del presente. Y la crisis, por ejemplo, de aquí, de violencia contra los mapuches, o la crisis extractivista, la crisis del saqueo de los recursos, de la expropiación de bienes comunes, están haciendo un llamado a iluminarnos a partir del pasado para poder encontrar las salidas. Y yo creo que si bien en la época de la insurgencia aymara de los años 70 era importante el horizonte histórico de los años 1780, que eran los años de la insurgencia, de las luchas de Tupac Katari, Tupac Amaru, etc. En este momento ya no es suficiente las luchas anticoloniales del siglo XVIII. Es necesario recuperar nuestra relación con el tiempo del origen, con el tiempo de la humanidad, que es el tiempo en el cual se establecen estas primeras relaciones entre lo humano y lo no humano, porque a raíz de el desastre de nuestro presidente indio, que destruye sistemáticamente espacios de comunidad india, que levanta las reservas en las áreas protegidas y los parques naturales para dar pie al ingreso de carreteras, hidroeléctricas y empresas petroleras, pues finalmente nos tenemos que preguntarnos qué cosa es el bien. Y eso nos lleva a entender hoy como una episteme, como le llamarían cosmovisión si no fuera porque ese término está un poco manoseado y convertido como una especie de emblema de exotizante, ¿no? Episteme tienen los franceses igual que los aymaras o cualquiera. Y también nos dice cosmovisión, son las cosas de indios, ¿no? Entonces yo pienso que tenemos que superar esas versiones, digamos, paternalistas de la alteridad y entender que el episteme es un modo de conocer, es el aparato conceptual que nos conecta con la realidad y con el mundo. Entonces una parte fundamental de este episteme es la relación con el mundo de los objetos como sujetos, es decir, todo lo que el mundo del racionalismo instrumental considera objetos, el mundo aymara los considera sujetos, ¿ya? Y son, hay que escuchar